Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde aquí en el 104.3 de frecuencia modulada para quienes lo hacen de la manera tradicional o también a través de todas nuestras plataformas, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, como en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a este espacio donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y pues sigue estando muy presente el tema de la crisis por desaparición de personas. Tenemos un primer bloque donde le vamos a informar sobre este asunto. Hay, digamos, una preocupación en el sector inmobiliario por la desaparición de 2 asesores inmobiliarios en apenas 10 días. Aquí en Zapopan, en tanto la que Fiscalía responde a esto, dice que no hay un riesgo generalizado para el sector inmobiliario, pero entre los trabajadores de esta actividad sí hay una preocupación, de tal manera que le vamos a hablar de este tema y otras notas relacionadas justamente con la crisis por desaparición de personas, entre otros asuntos, pues también la desaparición de adolescentes en otras partes del país. Y sobre este mismo tema vamos a tener una entrevista con Erandi Rojas Ortiz. Ella es protagonista de la obra A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, que justamente aborda el tema de la desaparición de personas. Hablaremos también de la devastación ambiental porque desde el Comité de Cuencas del Río Sonora se hace un reclamo a las autoridades de que todavía no hay una limpieza después de la devastadora fuga de ácidos de una presa de Jales de una mina del Grupo México allá en Sonora en el año 2014 y todavía sigue pues esta devastación ambiental. Y al final del programa vamos a compartir la información que tiene que ver con estas pretensiones injerencistas, imperialistas de Estados Unidos amenazando con operaciones terrestres supuestamente para combatir el narcotráfico, pero que en realidad se trata de un afianzamiento de la presencia imperial en los países de América Latina. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones, a Isabel Rizo en asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy grave esa situación allá, digamos, del imperialismo, cómo se va extendiendo, sobre todo teniendo ya Colombia como punta de lanza, porque ya autorizó el nuevo presidente colombiano que en Colombia se haga operaciones terrestres también militares con Estados Unidos, pero mucho cuidado porque esto es una operación que se anuncia para toda la región. Pero vamos a partir con los asuntos más locales e inmediatos que son la crisis por personas desaparecidas. En efecto, vamos a compartirle que son al menos 2 los empresarios inmobiliarios de Jalisco quienes se encuentran en calidad de desaparecidos y por quienes se encuentra con una denuncia formal por su desaparición ante la Fiscalía de Jalisco, confirmaron ayer las autoridades estatales. Sin embargo, por el momento se ha descartado algún riesgo generalizado en contra del sector, tratándose de casos particulares y personales. Aquí se recuerda que los casos recientes son de Ricardo Cabezas Talavera, quien fue visto por última vez el 30 de julio cuando iba a mostrar un inmueble en la colonia Tabachines, acá en Zapopan, y que después se habría reunido con una mujer quien le ofreció llevarle sus cuentas de redes sociales. El otro caso más reciente es el de Octavio Aro Cachua, visto por última vez en Residencial Diana Natura, también en Zapopan, sin que al momento se tengan más datos sobre las condiciones de su desaparición. Sobre estos temas, la vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cueva, señaló que si bien existe coincidencia en las desapariciones de ambos hombres por su labor, además de tener como contexto la desaparición del empresario Daniel Garay, dedicado a otro sector, explicó que no existe por el momento un riesgo generalizado contra el ramo inmobiliario
empresarial que apunte a acciones del crimen organizado, sino que se trata cada uno de casos particulares. De hecho, la vicefiscal, según ella, todas las desapariciones tienen contextos multifactoriales. Sin embargo, a diferencia de la ola de desapariciones de menores de edad por su posible relación con el reclutamiento forzado, dice esta nota del Informador, en el caso de los empresarios se ha detectado otra forma de operar, particularmente relacionada con conocidos e incluso con familiares de las víctimas. El tema de la desaparición es multifactorial, es decir, de verdad existen demasiados supuestos y causas por las que una persona puede desaparecer. No en todos los casos hay temas de delincuencia organizada. Muchas veces son perpetradores que pertenecen al círculo familiar de la víctima, perpetradores que lo que buscan es obtener algún beneficio o alguna venganza sobre ellos o que van al plano personal, dijo la vicefiscal. En ese sentido, según ella dijo, en algunos casos recientes que incluyen, por ejemplo, al de Daniel Garay, quien aún se encuentra desaparecido, es otro empresario, y también el joyero Jaime Arias, encontrado sin vida en mayo pasado, se han encontrado temas de índole personal, es lo que dijo, y la estamos citando, es decir, ha incidido alguna relación o alguna persona que estuvo cerca en el círculo de confianza, digamos, de la persona desaparecida. Pues a ello aclaró que de igual forma se trata de delitos graves por los cuales siguen las indagatorias en busca de identificar y judicializar a los responsables. En términos generales, la cita nuevamente en esta nota de los colegas del Informador sería así: condiciones diversificadas y una serie de factores distintos, pero no hemos encontrado a la delincuencia organizada como elemento proponente en estas desapariciones, dijo Blanca Trujillo, y añadiendo que en este momento no hay alguna otra alerta para los inmobiliarios o empresarios, y la vuelven a citar. De hecho, de los dos casos de temas inmobiliarios, Ricardo y Octavio, que tenemos vigentes, son contextos diferentes y no es por su actividad laboral propiamente, sino por otras causas distintas de las que pudiéramos presumirse su desaparición, dijo la vicefiscal. Voy a terminar la nota después de un comentario. Por último, la vicefiscal emitió una serie de recomendaciones tanto para el empresariado como para la población en general, a fin de evitar que las familias estén siempre, invitando más bien a que las familias siempre estén en comunicación y se mantengan informadas de sus movimientos. Dijo, es recomendable que ya forme parte de nuestra vida habitual el tener elementos mínimos de prevención, estarnos comunicando con nuestra familia si vamos a salir a algún lugar, comentarlo para que no haya lapsos donde la persona no sepamos dónde está. Puesto que al iniciar asuntos donde no se tiene ningún dato mínimo en donde se encontraba la persona al momento de desaparecer, hace que las investigaciones arranquen con un poco más de dificultad. Entonces considero que la comunicación familiar es muy importante y por supuesto el seguir poniendo atención respecto al círculo de personas con las cuales nos comunicamos, ¿de acuerdo? Son importantes las recomendaciones que emite. Solo una reflexión, ¿por qué estamos llegando a este punto? O sea, ahora ya no es la rueda de prensa para decir no todos los casos están vinculados con el crimen organizado, sino que es multifactorial. Esto ya nos lo habían dicho hace años a investigadores como Jorge Ramírez de esta casa de estudio, por ejemplo, que hasta tiene estudios de cómo hasta por casos de conflictos viales ha habido desaparición de personas. La gran pregunta es por qué hay tanta impunidad en este estado que llegamos a este punto en el que ahora pues la recomendación es que nos cuidamos entre nosotros y que tengamos comunicación con nuestros familiares. En otra nota relacionada, también publicada por los colegas de El Informador, se está previendo un protocolo para prevención de estos casos. Durante los últimos días, al menos 2 empresarios inmobiliarios de Jalisco se encuentran en calidad de desaparecidos. Ya se cuenta con una denuncia formal por su desaparición ante la Fiscalía Estatal. Sin embargo, la situación genera preocupación entre empresarios del ramo. En el Colegio de Notarios, José Manuel Quiñones, presidente de la Asociación Movimiento Inmobiliario de Occidente, expresó preocupación por los hechos ocurridos con Ricardo Cabezas Talavera, visto por última vez el pasado 30 de julio cuando iba a mostrar un inmueble en la colonia Tabachines, en Zapopan, y quien posteriormente se habría reunido con una mujer quien le ofreció llevarle sus cuentas en redes sociales, y el caso también de Octavio Aro Cachua, visto por última vez en Residencial Diana Natura, también en Zapopan, sin que al momento se tengan más datos sobre las condiciones de su desaparición. Este presidente de la Asociación Movimiento Inmobiliario de Occidente reconoce que hay preocupación por la situación de desapariciones, lo que no consideró como algo normal. Dijo, y lo citamos, definitivamente hay una preocupación muy grande, no solamente por el tema de tratarse con Ricardo, sino porque ya es algo que vemos todavía más cerca. No es normal que una persona desaparezca, no es normal que mucha gente se encuentre en esta situación. Sí pedimos a las instituciones que trabajen un poquito más, sabemos que hay mucho trabajo, pero indistintamente es un derecho que como ciudadanos tenemos la seguridad, dijo. Y por esta razón el presidente de esta organización inmobiliaria señaló que están por arrancar un protocolo de seguridad para tener contacto con más personas. Lo citan: nosotros como asociación estamos empezando a tener acercamiento con algunas personas, incluso estamos por arrancar con un protocolo de seguridad con el cual
podemos tener contacto con nuestros equipos de trabajo, nuestros familiares, o una persona que no se encuentre en el lugar en el que nosotros estamos mostrando una propiedad. Como decías, Jesús, estos asuntos hace muchos años, digamos, organizaciones políticas que incluso corrían el riesgo de enfrentarse con fuerzas represivas, con el Estado, tenían protocolos de militancia para el clandestinaje. Es increíble que ahora, digamos, estos protocolos, decir voy a estar en tal parte, solamente tú lo sabes, por favor me da seguimiento, y que en años recientes se ha extendido a activistas, a defensores de derechos humanos y defensores del territorio, de alguien que si se mueve, siempre está en contacto con una persona en tiempo real, incluso para que sepan dónde se encuentra en este momento. Es una clara señal de la grave situación de inseguridad, de guerra informal que estamos viviendo, que ahora hasta en los sectores, digamos, empresariales, inmobiliarios, en este caso, en la vida cotidiana, incluso con los hijos, o las parejas, en las familias, tengamos que tener estos protocolos de seguridad que antes eran exclusivos para, digamos, sujetos que estaban en situaciones de riesgo claramente asumidas. Estoy hablando, por ejemplo, de militantes de organizaciones político armadas que sabían los riesgos y que, digamos, se movían con estos protocolos de seguridad. Ahora no. Es para la población en general. Para todos, cuidar a nuestros familiares es lamentable, y el punto es, tanto en el pasado como en el presente, la impunidad, que es lo que ha permitido que pues esto se salga ya de control y esté generalizado casi al 100% la impunidad en estos delitos. Bueno, ahí habló también en esta nota María Bernadette, presidenta de la Asociación Profesionales en Asesoría y Similares de la Sociedad Inmobiliaria. Dijo que se debe trabajar para brindar la seguridad a todo el personal en el sector inmobiliario y señaló la importancia de compartir los datos justamente también y la ubicación del personal para evitar problemas. Y ya antes de irnos a la pausa, la desaparición de un empresario y asesor inmobiliario en Zapopan encendió alertas dentro de este sector. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón que resume justamente estos casos, y solamente la entrada de una nota que presenta la revista Proceso, que revela que detenciones de adolescentes por narcomenudeo en Oaxaca se disparan 155%. El reclutamiento de menores de edad y adolescentes para el halconeo, narcomenudeo y ejecuciones asociadas al tema del crimen organizado ha crecido exponencialmente en Oaxaca, de acuerdo con cifras oficiales. En el último año han crecido 155% las detenciones de adolescentes relacionados al tema de narcomenudeo y por ende a la delincuencia organizada. Además, 49 adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso, lesiones dolosas entre 2025 y lo que va de 2026, confirmó la Fiscalía del estado de Oaxaca. Es bastante alarmante porque está vinculado con lo que nos pasa acá en Jalisco, el reclutamiento forzado de menores de edad. Por cierto, el fiscal allá dice que una persona de entre 3 y 14 años que es reclutada por el crimen tiene un promedio de vida de 6 a 8 años más. Es lamentable. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde y vamos a compartirle más información. Tiene que ver con el posicionamiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que exigen investigar responsabilidad del ejército y no solo autoridades de Guerrero. A poco más de un mes del aniversario número 12 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los estudiantes expresaron su satisfacción por la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pero advirtieron que no aceptarán que la narrativa de los hechos se limite al ámbito estatal y municipal para intentar cerrar el caso. Es una nota de la revista Proceso que habló con varias madres y padres de los normalistas, entre ellos Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, y también habló con Cristina Bautista, la madre de Benjamín Asensio Bautista. Ambos exigieron a la Fiscalía General de la República que siga avanzando en las líneas de investigación que dejó pendientes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, entre ellas la profundización sobre la responsabilidad que tendría el ejército en los hechos trágicos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Ambos recordaron que desde aquel año han exigido a las autoridades que el exmandatario fuera investigado, al igual que exfuncionarios federales que tuvieron conocimiento de los hechos y que participaron en la fabricación de la llamada verdad histórica. Mario González, quien presenció las dos audiencias que terminaron con la vinculación de Aguirre por desaparición forzada por presuntamente haber ocultado información,
Destacó que para los padres y madres de los 43 normalistas, el exmandatario tenía responsabilidad por la omisión que cometió de no llevar a cabo rápido el rescate de los muchachos, porque él sabía desde el principio, desde los primeros instantes, que eran atacados, por lo que su detención es un paso para llegar a la verdad. El padre de César Manuel externó el temor de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que, tras el inicio del proceso en contra de Ángel Aguirre, la Fiscalía General y el gobierno de Claudia Sheinbaum quisieran cerrar ahora el caso como si se tratase de un asunto de índole local o estatal. Dice, y lo citamos, eso es lo que preocupa, que la presidenta diga, pues fue un asunto estatal, fue este fulano de tal, y sea una narrativa más para ellos, porque hasta ahorita no nos han dicho qué pasó con los 800 folios, no nos han dado avances de las líneas de investigación que tenemos contra el ejército. Un paréntesis, esos 800 folios son 800 documentos que están en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que desde hace años se ha negado a entregarlos, que podría tener información para esclarecer este caso. Ya se enfocaron, lo citan nuevamente en esta nota de la revista Proceso, ya se enfocaron más en lo estatal, diciendo que varios funcionarios públicos de alto nivel de Guerrero están involucrados. Sí, pero también está el Ejército, también está la Marina, también está Omar García Harfuch, también está Salvador Cienfuegos, también hay muchas personas que no han podido tocar, dijo Mario González. Él agregó que para las madres y padres de los normalistas se tendría que llamar a cuentas incluso al expresidente Enrique Peña Nieto, quien dijo sí tiene culpabilidad por el simple hecho de que supo cómo estaban haciendo la verdad histórica y fabricando una mentira que no tenía validez, y su responsabilidad fue también en no actuar rápido o por qué estar ocultando algo que a lo mejor es demasiado grande, llámese Ejército, llámese Marina, y no quieren decirlo. Y Cristina Bautista coincidió en que por la desaparición de sus hijos deben ser investigadas todas las instituciones que estuvieron en su momento, principalmente como el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es necesario que se investigue, dijo Bautista, quien en la víspera participó en un mitin en Chilpancingo, desde donde exigió al juez federal vincular a proceso a Ángel Aguirre y mantenerlo en prisión preventiva. Insistió en que las investigaciones no deben terminar con el exgobernador, sino llegar incluso al expresidente para que alcancemos la verdad. Hay muchas cosas que investigar, muchas personas que tuvieron que ver ahí. Al final, Cristina Bautista remató diciendo, y la citamos, de manera coordinada se llevaron a nuestros hijos, asesinaron a 3 estudiantes, 3 civiles y muchos heridos que salieron. Entonces, como institución, como gobierno, como presidente de la República mexicana, como presidente de Iguala, donde pasaron los hechos, como gobernador de Guerrero, tuvieron conocimiento. Ahora que está detenido Ángel Aguirre, que hable, que se jale la hebra, que caiga quien caiga. Nosotros como madres y padres necesitamos esa verdad. En otros temas vamos a hablar de ataques a la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas instó esta semana a la Fiscalía General de la República a federalizar los casos de asesinato de periodistas como primera medida para erradicar la impunidad de la violencia contra este gremio. Es una nota que publica La Jornada. En un comunicado, esta organización señaló que a pesar de las exigencias de justicia en los estados donde han sido asesinados reporteros, dice, las autoridades gubernamentales no han atendido las preocupaciones expresadas por periodistas locales y grupos de libertad de prensa sobre el hecho de que los comunicadores están siendo agredidos en relación con su labor. Y por eso el Comité para la Protección de Periodistas afirmó que la respuesta a escala estatal a estas agresiones ha sido deficiente, y en concreto señaló a la situación de gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, entidades donde se cometieron los 6 asesinatos de trabajadores de la información en lo que va de este año. Y por ello el comité instó a la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción de todos los casos de periodistas asesinados, aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales y reforzar las medidas de protección para todos los periodistas en el contexto del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En más información en otros temas, vamos a dar seguimiento a esta lucha de resistencia por la defensa de un espacio verde que están ejerciendo los vecinos de Lomas de San Isidro. La preocupación de vecinos de Lomas de San Isidro por la construcción de torres en la zona llegó hasta el cauce de un arroyo cuya cercanía con el proyecto genera dudas entre los habitantes sobre posibles afectaciones para quienes viven en el sector. Más de 85 colones mantienen un campamento como protesta pacífica y ahora, acompañados por el regidor de Morena en Zapopan, Mauro Lomelí Aguirre, acudirán ante la Comisión Nacional de Agua para pedir que se revise el proyecto y las condiciones en las que fue autorizado. Es una nota de los colegas del Occidental. Ahí cuentan que durante un recorrido por este lugar, los vecinos expusieron que su preocupación no se limita a la construcción de las torres, sino a lo que podría ocurrir con el entorno y con la vida cotidiana de quienes habitan en los alrededores, sobre todo ante un eventual incremento de los escurrimientos y del riesgo de inundaciones.
Uno de los puntos que pretenden aclarar es la distancia entre las edificaciones proyectadas y el arroyo. Según la documentación que presentó el Ayuntamiento de Zapopan, la obra estaría contemplada a unos 3 metros del cauce, por lo que los vecinos consideran necesario que una autoridad federal determine si esa separación es suficiente para garantizar la seguridad en la zona. A la revisión también se sumarán otros aspectos relacionados con el desarrollo, como los estudios hidráulicos y ambientales, así como la capacidad de la infraestructura y de los servicios públicos para atender el crecimiento que implicaría la llegada de nuevas viviendas. Lomelí Aguirre señaló que la petición de los habitantes es contar con información clara sobre un proyecto que tendrá impacto directo en su entorno. Por ello adelantó que solicitarán ante la CONAGUA la documentación y los dictámenes que permitan conocer las condiciones ambientales y hidráulicas de la obra. Y bueno, concluye señalando que los vecinos siguen con su protesta pacífica y con las gestiones para que este proyecto sea revisado y sobre todo que les garanticen pues, que van a continuar con una buena calidad de vida y que será seguro el terreno. Francamente me llama la atención un poco el sentido de la nota, porque me parece que hay más que la postura es no al proyecto, no que se revise, no que a ver que les expliquen, sino más bien que no se construya. Pero entre tanto el gobierno sigue adelante y ya publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco digamos como las reglas para que los policías estatales puedan acceder a estas viviendas, y uno de los requisitos es que deben dar un enganche de 200,000 pesos para poder acceder a esas viviendas. Vamos a otras notas, vamos a temas de la crisis del agua, y pues es muy preocupante que la crisis sigue presente. Muchas tapatíos y muchos habitantes de la zona metropolitana sin que les llegue el líquido, es decir, carecen de líquido, y muchos más también con un líquido de mala calidad, es decir, que sigue llegando agua puerca, y en lugar de coordinarse las autoridades de todos los niveles y todos los poderes públicos, pues hay una reyerta, una politización en términos electorales, es decir, de capitalizar electoralmente echándose culpas. La oposición denuncia Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano o denuncia el gobierno federal o denuncia los ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tonalá porque no pagan sus adeudos, y por eso eventualmente no tienen los recursos del CIAPA y por lo tanto no hay obras. En fin, y en este contexto no se ponen a trabajar. Esta es una nota de manera coordinada. Y esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega da cuenta justamente de esto. Por falta de diputados, al asistir únicamente 17 de los 38 representantes que integran la legislatura, se canceló la sesión ordinaria del día de ayer. La sesión estaba programada para comenzar a las 3 de la tarde y, sin embargo, después de más de 3 horas de espera, la presidenta del Congreso, Alondra Fausto, dio por concluida la convocatoria por falta de quórum. La oposición, en concreto los partidos Morena y Futuro, acusaron a la bancada de Movimiento Ciudadano de hacer el vacío a propósito para no abordar temas como la ampliación de las colonias que deben recibir el descuento de 80% del CIAPA y el reclamo justamente de los colonos de Mirador de San Isidro que se oponen a la construcción de viviendas en esa zona en Zapopan. Fíjense qué grave, 2 asuntos delicadísimos y le hicieron el feo. La jornada legislativa se complicó luego de que la sesión de la Comisión de Administración del Congreso alargó su trabajo al trabarse la aprobación del anteproyecto de presupuesto 2027 del Poder Legislativo, y al no haber acuerdo tuvo que sesionar la Junta de Coordinación Política, y eso atrasó aún más el comienzo de la sesión. Después de que se hizo esta cancelación de la sesión de ayer, la diputada del PRI, Alondra Fausto, que es la presidenta de la mesa directiva del Congreso en este momento, expresó su molestia por el atraso y la falta de legisladores en el salón de sesiones, y dice, citamos a las 3 de la tarde, a las 5:04 solicité por medio de los grupos de WhatsApp que teníamos los legisladores que nos apoyaron acercándose al salón de plenos, y 1 hora después no hubo respuesta. Nuevamente le recordé, oigan, 5 minutos más y se suspende. A ver, la ley orgánica es muy clara. Solamente da 20 minutos de tolerancia, y ayer les dieron 3 horas de tolerancia y no se pudo llevar a cabo esta sesión. Nos vamos a una pausa y regresamos ahora sí con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, y si usted nos sigue habitualmente sabrá que tenemos años, más de una década, poniendo por delante la grave crisis por desaparición por personas que vivimos aquí en Jalisco y en México, y es de tal magnitud esta grave crisis humanitaria
que se expresa con la multiplicidad de desapariciones, que esta realidad ya ha llegado a las distintas artes, la escritura, es decir, la literatura, el cine, las series, pero también al teatro. Y justamente de esto vamos a hablar en esta tarde con Erandi Rojas Ortiz. Ella es la actriz que lleva pues un gran peso, porque es un monólogo de esta obra que se llama A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, escrita por Manuel Barragán y dirigida por Miguel Lugo de la compañía La Nada Teatro. Erandi, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este espacio. No, al contrario, de verdad teníamos mucho interés en conversar contigo sobre este tema. Por favor, ¿nos haces un resumen de esta obra? A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Debo decirte que ya la vi hace, creo que un par de años, te vimos en el Teatro Experimental y es verdaderamente conmovedora e impactante esta obra, pero haznos un resumen para la audiencia de Cosa Pública, por favor. Claro que sí. Bueno, A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Es un texto escrito por Manuel Barragán, un director y dramaturgo michoacano. Escribe esta obra alrededor del 2014 y esta obra aborda la temática de las desapariciones forzadas desde el punto de vista de quien busca. Es una mujer que emprende la búsqueda de su marido, quien desapareció, pues como tantas personas hoy por hoy desaparecen. En un día cualquiera se irrumpe la vida de este matrimonio con la desaparición, el levantamiento de Ramiro. Y bueno, ella comienza con sus recursos, motivada por el amor y la esperanza, emprende un viaje y una travesía y un camino y un andar en búsqueda de algo que le indique dónde encontrar a su marido. Y me llama la atención que es desde 2014 porque pues ya estamos a 12 años y claro, ya había desapariciones en ese momento, pero no eran de la magnitud que tenemos ahora. En ese sentido es una obra vanguardista, ¿no? Un tema que estaba advirtiendo sobre la crisis que se estaba gestando, Erandi. Sí, el tema de las desapariciones forzadas tristemente es una realidad que a nuestro país, de manera general, le ha ido golpeando indiscriminadamente en una magnitud que cada vez va creciendo, se va haciendo una problemática más grande y más evidente, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años escuchar sobre las desapariciones y era algo que sucedía en las zonas del norte del país, en comunidades cercanas a la frontera, como una realidad muy ajena, pensaríamos, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo empezó a ser una problemática que comenzó a afectar a diversas regiones del país, ¿no? Siendo Michoacán también un estado que en su momento, por ahí del 2014 justamente, era uno de los estados con mayor índice de desaparición. Y que esa realidad que nosotros escuchábamos que sucedía en estados y en ciudades lejanas al nuestro, de pronto empezó a hacerse algo cada vez más cercano. Exacto. De pronto se empezaba a escuchar también ya en nuestro estado, los municipios que colindaban con otros estados y después también en nuestro estado, en las zonas como de periferia y de repente empezamos a escucharlo en nuestro entorno, ¿no? Claro. Entre los vecinos, en nuestra colonia, entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, y entonces eso habla de que es una problemática que lejos de acabarse, pues se ha ido como expandiendo y también ha ido mutando de lugar. Jalisco tristemente es el estado número 1 en desaparición forzada desde 2022. Así es. Erandi, ¿cómo es el impacto en el público, en la audiencia? ¿Cómo, qué alcanzas a mirar el impacto que les genera tu interpretación, que es bastante conmovedora y muy impactante? Muchas gracias. Pues yo creo que
es uno de los proyectos en los que sí podría apostar y asegurar que se logra una mirada de empatía en el espectador, que se logra conmover mucho y sí llegamos, siento yo y percibo yo, y por la respuesta y el acercamiento que siempre tienen nuestros espectadores al final de la función conmigo, sí logramos llegar a despertar la empatía, llegar a concientizar, llegar a tocar sus fibras humanas, y a que entonces se logre valorar la importancia de implicarnos como sociedad civil, que no estamos directamente atravesados por la problemática. Y digo esto desde un sentido en el que, claro, por fortuna, nadie de mis seres amados y cercanos ha desaparecido. Tengo la fortuna de tener a los míos conmigo, pero no por eso la problemática como sociedad, como ciudadana de este país, de esta ciudad, no me atañe, al contrario, sí me atañe. La desaparición de uno es un problema de todos, y creo que ese es un gran logro de este proyecto, que logramos que estas personas que por fortuna no estamos atravesados directamente por ello, entonces nos volvamos partícipes y podamos tener un poco más de empatía e interés por acercarnos a apoyar a quienes están en búsqueda. Así es. ¿Qué tal, Erandi Rojas? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Hola, Jesús. Quizás Gracias. Estaba reflexionando, quizás esta obra de teatro que comentabas que fue escrita en el 2014 por Manuel Barragán. Quizás pienso que viene o puede ser tener este eco de cómo resonó el caso Ayotzinapa justo en el año 2014, que fue lo que originó estas movilizaciones extraordinarias en todas las ciudades del país. Yo creo que prácticamente, y quizás resonó todavía esto en esta obra de teatro. Pero quería preguntarte, Erandi, lo que hablabas ahorita de esto de la empatía me parece fundamental, y quería preguntarte desde el abordaje, desde la actuación a una historia tan delicada y tan complicada, pero sobre todo desde la empatía. Y justo esto, sí, el teatro y el arte en general pues puede ayudar a que se genere la empatía entre la audiencia, el público y la ciudadanía, considerando que creo que a veces se ha perdido un poco, recordando las imágenes tristes que vimos, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, de personas orinando en la calle, en los carteles de ficha de búsqueda de personas desaparecidas, esa falta de respeto que ahora parece haber en contra de los familiares de desaparecidos. Sí. Creo que es una labor muy importante que se ha sumado a este proyecto, porque claro, como creadores escénicos nos gusta abordar temáticas que nos mueven y que nos conectan, ¿no? O sea, cuando nos implicamos en un proyecto, la mayoría de las veces buscamos que nos resuene eso que vamos a decir. Y este proyecto en particular a mí me conectó de una manera muy fuerte, pero luego yo me cuestionaba qué tanto el teatro como mero fenómeno escénico alcanza a ser de apoyo, o qué tanto a través de esta puesta en escena en realidad yo puedo aportar algo al colectivo o a los colectivos o a quien está en búsqueda. Y entonces creo que se ha logrado un vínculo de empatía y de apoyo muy bonito a través de este proyecto, particularmente con Colectivo Luz de Esperanza, que es con un colectivo con el que nosotros tenemos un acercamiento desde 2022, y a quien parte de nuestro ingreso en taquilla siempre se le destina un donativo al término de cada temporada, o cuando tenemos funciones vendidas, se les entrega un donativo de porcentaje de esto. Y creo que más personas de repente que van a ver la obra empiezan a entender la importancia de no ignorar esas fichas de búsqueda, de no revictimizar a las personas que desaparecen o que están buscando, ¿no? Y creo que esos logros son importantes que vayamos construyendo como seres humanos que habitamos en un mismo lugar.
Randy, háblanos ya de la puesta en escena. Este es un monólogo. Eres la única actriz en esta obra. Entonces no puedo imaginar el peso que representa, pero coméntanos un poco el reto de llevar a cabo tú sola este monólogo. Bueno, sí, es un monólogo. Sí, es un reto estar solita en escena, pero también se ha vuelto, a pesar de la temática, muy disfrutable para mí, más que pensar como en el reto, es un regalo. O sea, para mí se vuelve un regalo muy maravilloso poderle dar voz a este discurso que me implica tanto. Uh-huh. Ciertamente, pues cada vez que doy función se me va ahí un poco el corazón, se conecta mucho emotivamente. Entonces, generalmente los días de función me aboco mucho a estar concentrada y enfocada en el proyecto. O sea, son días que difícilmente hago otras actividades que no tengan que ver con el hacer previo a la función. Y entonces creo que la preparación de todo el día para llegar al momento de entrar en la ficción lista, todo este ritual que hago previamente a lo largo de mi día, se vuelve también un regalo. Creo que el reto está en mantener el discurso vivo, fresco, que el discurso siga atravesándome con la misma fuerza y verdad que me atravesó desde la primera vez que lo leí. Creo que el reto está en mantenerlo así. Randy, y bueno, nos comentas las funciones que tienen programadas de esta obra, que me parece que tienen un ciclo de varias presentaciones que arrancan hoy, acá en el Conjunto de Artes Escénicas Santander de la Universidad de Guadalajara, y además van a tener conversatorio justamente con algunos colectivos después de la función. ¿Nos comentas, por favor? Sí, claro que sí. Iniciamos justo el día de hoy, temporada, a las 8 de la noche en la sala 4 del Conjunto Santander. El día de hoy tenemos un conversatorio con Colectiva Hilos, que ellas forman parte de esta puesta en escena también con un fragmento de la pieza Sangre de mi sangre, uh-huh, que es este tejido rojo que generalmente en las movilizaciones por desaparición está expuesto. Es un tejido que se hace colectivamente y que se sigue tejiendo. Ellas tienen el lema de 1 metro por cada desaparecido, entonces es un tejido inmenso y nos honran al dejarnos un pedacito de ese tejido para tenerlo expuesto durante la función. Pero el día de hoy, desde las 7 de la tarde, van a estar ahí algunas chicas de Colectiva Hilos activando el tejido para que nuestros asistentes a la función, si lo desean y de manera voluntaria, puedan ser parte de la construcción de este tejido. Y al término platicamos con Jessy Toledo, que es quien hoy platicará por parte de Colectiva Hilos, y el día de mañana nos acompañan después, al terminar la función, Colectivo Luz de Esperanza, con la presencia de Héctor Flores y de Liliana Mesa, que uh-huh, son buscadores y cabezas de este colectivo. Tendremos una charla con ellos. Mañana la función es a las 7 de la noche y el siguiente fin de semana también tenemos función viernes a las 8 y sábado a las 7 de la noche en la sala 4 del Conjunto Santander. Entonces, este viernes y mañana sábado, y también el próximo viernes y el próximo sábado en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Randy, antes de terminar la charla, también me gustaría que nos compartieras información sobre esta compañía, La Nada Teatro, fundada en 2004. Sí, pues La Nada Teatro es un proyecto que encabeza Miguel Hugo, director de esta puesta en escena. Es una compañía que pues tiene una gran trayectoria y un gran camino dentro de las muestras estatales en nuestra ciudad. Generalmente Miguel busca colaborar con diversos actores, entonces hemos tenido proyectos con grandes nombres de gran trayectoria en esta compañía, y creo que tiene
Miguel, un acierto muy grande siempre por estos grandes actores que invitan a colaborar, ponerlos a darle voz a grandes textos. Creo que La Nada se distingue justo por abordar siempre grandes textos del teatro. Y bueno, también en ese sentido, también muy empáticos con esta situación, con esta realidad que estamos viviendo. Pero dirías en general, no solamente digamos desde las artes escénicas y los actores en teatro, sino en otros artistas, pintores, ¿hay sensibilidad para esta cruda realidad que estamos viviendo o finalmente también hay cierta frivolidad o desapego? ¿Cómo estarías mirando la respuesta de los artistas ante la realidad que estamos viviendo? Yo pienso que cada vez hay más conciencia y hay más empatía. Muchas veces me han preguntado justo a partir de este monólogo y de mi acercamiento personal con Colectivo Luz de Esperanza, si es válido dar voz a estas problemáticas como creativos, ¿no? Claro. Y mi comentario siempre es, las personas que buscan necesitan todo nuestro apoyo y toda la suma de nuestras voces. Entonces, creo que ellos siempre reciben con los brazos abiertos cualquier iniciativa artística que impulse, que dé voz, que visibilice esta problemática, que se implique. Y no diría que estamos ajenos creo que hay muchas iniciativas puestas en escena que aborden esta temática. Hay varias en nuestra ciudad. Uh-huh. Particularmente, por ejemplo, ahora, bote pronto, en unos días también inician funciones Anhelo Teatro con Después de las ausencias, que es una obra de teatro documental que aborda esta temática, pero hay más, hay otras. En el ámbito del teatro, en el cine es una realidad que se ve reflejada en muchas propuestas audiovisuales. Colectivo Luz de Esperanza tiene un proyecto en colaboración con artistas plásticos de grabados hechos a partir de fotos de las fichas de búsqueda de sus desaparecidos, y es algo que se expone en distintos lugares. Esta representación de Colectiva Hilos que lidera Claudia Rodríguez, que es una artista plástica. O sea, yo pienso que afortunadamente habemos muchas personas desde nuestra trinchera artística queriendo dar voz y visibilización a esta problemática, ¿no? Y los espacios también, por ejemplo, Conjunto Santander en este momento tiene activa una dinámica para que quien no pueda ir a la obra o quien ya la haya visto y ya no tenga tiempo para volverla a ir a ver, pero quiera de alguna forma asistir, puede comprar boletos, y esos boletos se destinan a personas que están en búsqueda, para que los buscadores no tengan que pagar el costo del boleto. Entonces, creo que cada vez desde más trincheras habemos personas sumándonos a visibilizarlo, ¿no? Muy Ustedes bien. Con este programa. Muchas gracias. Erandi Rojas, te agradecemos enormemente esta charla, esta entrevista, para que nos compartes información e invitados. Entonces, reiteramos, es viernes a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7, y la próxima semana se repite viernes 8 de la noche y sábado 8 de la noche en el Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muchas gracias, Erandi Ortiz, protagonista de A lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos esta noche. Gracias, muy buenas tardes, Erandi Rojas Ortiz. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Volvemos a Cosa Pública 2.0 en estos minutos que nos quedan de este programa de este viernes 14 de agosto. Le vamos a compartir un comunicado del Comité de Cuenca del Río Sonora, en el que se organizan los pobladores que fueron afectados por esta derrame, por digamos, devastación ambiental que provocó la fuga de ácidos de una presa
de jales de una mina del Grupo México allá en Sonora. Esto ocurrió hace 14 años, el 12 de agosto. Y en esta ocasión, en este comunicado de este Comité de Cuenca, revelan que ese 12 de agosto, que fue el pasado miércoles, las autoridades convocaron un evento en Ures para presentar información sobre el proceso de remediación en el río Sonora. Estuvieron presentes Mariana Boy, titular de la Profepa, Alicia Bárcena, titular de Semarnat, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, Evangelina Hernández, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación, Margarita Lobato, gerente de Planeación Hídrica de la Conagua, y Rodolfo Castro, representante de Conagua en el noroeste. Este evento se realiza a 12 años de que Grupo México derramó 40 millones de litros de solución tóxica en los ríos Sonora y Bacanuchi, sin que a la fecha exista remediación, reparación integral ni justicia. Los comités de Cuenca y Río Sonora estuvimos presentes y tras dificultades para ingresar al evento al que fuimos invitados, pudimos leer nuestro pronunciamiento. Durante el evento, la secretaria Bárcena presentó lo que llamó un plan de trabajo, lo cual es una propuesta de acciones con diagramas sobre zonas contaminadas y áreas de intervención. Sin embargo, lo que presentó no constituye un plan de remediación y restauración integral, ya que no incluye presupuesto claro, calendario de acciones coordinadas, ni la forma en la que trabajarán de manera integral las distintas instituciones, lo cual ha sido uno de los obstáculos principales, como reconocieron las autoridades de Semarnat y de Profepa. Por si fuera poco, dicen, la propuesta insiste en marginar las voces y propuestas de las comunidades afectadas, replicando acuerdos cerrados como en 2014, y resulta un retroceso inaceptable la reducción de plantas potabilizadoras, la eliminación del elemento de restauración en los programas de remediación y la falta de certeza en construcción de la segunda fase del hospital. Sumado a esto, el convenio interinstitucional que debería respaldar ese plan, con los anexos técnicos de cada dependencia, no fue presentado, como tampoco lo ha sido el convenio de la Secretaría de Gobernación con Grupo México, donde supuestamente se detallan los compromisos financieros y otros por parte de la empresa. Las demás dependencias que estuvieron presentes tampoco compartieron planes coordinados ni acciones que aborden el problema de manera integral. Bárcena confirmó en el evento que el convenio con Grupo México existe y está en manos de Segop, dato que el gobierno había negado ante solicitudes de transparencia, y ante esto la representante de Segop mantuvo silencio y no aclaró por qué se ha dicho públicamente que existe ese acuerdo y vía solicitud de transparencia se niega la existencia del documento, señala. Y respecto a Conagua, queremos aclarar que, contrario a lo que expresó Rodolfo Castro, no hemos tenido reuniones con dicha dependencia. Además, los comités de Cuenca del Río Sonora no estamos de acuerdo con la decisión unilateral de reducir el número de plantas potabilizadoras a solo 16, como se hizo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Al preguntarle cómo explicarán a las comunidades quién tiene derecho a consumir agua con metales pesados y quién no, considerando que la contaminación está presente en toda la cuenca, no respondió, y por ello nos parece indispensable que se aclaren y transparenten los criterios técnicos que sustentan esta decisión. Y bueno, frente a esto dicen, le tomaremos la palabra a la secretaria Bárcena, quien durante el evento declaró que esta propuesta no está escrita en piedra, por lo cual exigimos que la ubicación y número de plantas se discuta con las comunidades antes de que cualquier decisión sea definitiva, y seguimos exigiendo, dice, la publicación inmediata y formal del convenio entre Segop y Grupo México, un plan real de remediación con presupuesto, calendario, responsables por dependencia, metas y participación efectiva de las comunidades desde su elaboración. Y al final dicen que una estrategia de atención a la salud presentada formalmente a las comunidades que atienda con urgencia a las personas afectadas. Eso es lo que están demandando. Un detalle, Rubén, hay que recordar dos cosas antes. Hay que insistir, este fue el peor desastre ambiental que ha sufrido México en las últimas décadas, este del Grupo México. Y no solo es el único. Hace pocos meses Grupo México protagonizó otro desastre ambiental con un accidente de un ferrocarril en el norte del país, de Ferromex, pero que es subsidiaria de Grupo México, y también hubo derrame por ahí de sustancias tóxicas. Y otra cosa que lo recordamos cuando abordamos este tema, Germán Larrea es el cuarto hombre más rico del mundo, teniendo una fortuna de 18 mil millones de dólares. El dinero necesario para brindar la remediación necesaria y la salud necesaria para los habitantes podría costar entre 2,000 y 4,000 millones de pesos. Es decir, sería una migaja de la fortuna de este hombre que es uno de los más ricos del mundo y que se ha enriquecido gracias a una concesión otorgada por el Estado mexicano, es decir, por la sociedad mexicana. Así que está obligado, es indigno que a 14 años no se haya remediado y no se haya llevado a cabo las acciones necesarias para llevar salud a los habitantes que fueron afectados por este derrame. Nos vamos, ya le vamos a compartir más bien en nuestras redes sociales una nota que tiene que ver
con este evento que ocurrió en la ciudad de Panamá, en la que el gobierno de Estados Unidos, incluso con un emblema y una información en inglés, a pesar de que se llevó en Panamá y la mayoría de los mandatarios asistentes hablan español. Bueno, es una señal de los tiempos que estamos viviendo, es un ejercicio imperialista en la que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, dijo que la coalición anticártel hará cosas malas a gente mala. Pero en resumidas cuentas, de lo que se trata es que están anticipando que van a llevar a cabo operaciones militares terrestres en distintos países de América Latina que están colaborando en este esfuerzo imperialista por volver a preservar su hegemonía en América Latina. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse con Gaby Bautista en La Voz de la Luna, el programa que sigue, luego la programación habitual. Le deseamos un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.